hermoso inicio de la mañana de hoy le damos la bienvenida a nuestro programa al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Buenos días, José Elías, y muy buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, vamos de inmediato a hablar acerca de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, o mejor dicho, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en apelar el caso sobre el seguro social suplementario para las personas que residen en Puerto Rico. Así que el Supremo va a tener otro turno al bate, ¿no?, para opinar sobre la naturaleza de la relación de los puertorriqueños con los Estados Unidos. Vamos un momento sobre la importancia que eso tiene, licenciado, de entrada. Sí, el seguro social suplementario es una disposición que permite asignarle dinero a personas mayores, ¿verdad?, de la tercera edad, que están ciegos y que no tienen dinero para sostenerse. Y por disposición de ley, eso solamente aplica a las personas que están residiendo en los 50 estados. Y por virtud del acuerdo con las Marianas, el Tratado de Libre Asociación con las Marianas, también aplica a los residentes de las Marianas. Ese seguro social suplementario es una ayuda fundamental para este tipo de personas. Imagínate, una persona mayor de edad que está ciego o que no tiene bienes suficientes ni ingresos suficientes para sostenerse, es una parte bien importante del sostén de un sector poblacional grandísimo en los Estados Unidos. Ese seguro social suplementario nunca ha aplicado a Puerto Rico y hubo dos casos del Tribunal Supremo Federal. Y si escuchas tiros, José Elías, no te asustes, es que estoy aquí en la finca y hay un lugar de caza y están cazando. Sí, escuchamos algo. Sí, entonces resulta que esa ley excluye a Puerto Rico. Y en los casos de Harris versus Rosario y Califano versus Torres, dos decisiones del Tribunal Supremo, se determinó que el Congreso puede discriminar en contra de los puertorriqueños siempre y cuando haya una razón, ¿verdad?, justificada. Lo que llaman es un juicio racional del Congreso de que efectivamente no procede extender programas. Y eso es a base de que la legislación social y económica se le permite dentro del contexto constitucional mayor laxitud. Si se tratara de derechos fundamentales y discrimen por razón de género, de edad, por ejemplo, ¿verdad?, pues ya el estándar de evaluación del Tribunal Supremo es mucho más estricto. Cuando se trata de legislación social y económica es meramente ver si hay alguna justificación para la ley. Esos casos habían resuelto, uno de ellos que el Seguro Social Suplementario no aplicaba y otro que no aplicaban otros beneficios en bloque que se daban a Puerto Rico, a base de que Puerto Rico tiene un estatus contributivo diferente, que es lo que llaman, ¿verdad?, el estatus de territorio que no paga contribuciones federales, también a base de que el costo sería muy alto para los Estados Unidos. Y de hecho, en la petición de certiorari que radicaron ahora el gobierno de Estados Unidos, dice que en 10 años el costo podría ser 23 billones, o sea, 23 mil millones de dólares en 10 años por seguro social suplementario. Y la tercera razón que dieron era que eso supuestamente iba a afectar la economía porque el que se extiendan programas federales a Puerto Rico podía desincentivar a las personas que están disponibles para trabajar. Eso es un argumento realmente muy extraño, ¿verdad? Porque estas ayudas generalmente se dan a personas que no tienen la capacidad para trabajar. Están ciegos, son muy mayores, no tienen suficientes bienes. Como quiera, el Tribunal Federal aceptó esas tres razones como justificaciones. Ahora, en el caso de Baello, que es el que estamos en esta controversia ante el Tribunal Supremo, Baello vivía en Estados Unidos, tenía seguro social suplementario y se mudó para Puerto Rico. Y cuando el Seguro Social se enteró de que Baello estaba en Puerto Rico, lo demandó para que le devolvieran el dinero que le habían pagado mientras estaba en Puerto Rico. Baello llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia, pero cuando el juez Elpi se dio cuenta de la situación, orientó a Baello, le consiguió representación legal y se planteó que esa disposición de la ley federal era inconstitucional por discriminar en violación a la quinta enmienda que establece también la protección, la igual protección de las leyes para los territorios. El caso
lo resuelve el PI a favor de Baello, dice que la ley es inconstitucional y el primer circuito por voz de Torruella confirma, diciendo que las justificaciones que tiene el gobierno para sostener la ley ya no se sostienen, que el hecho de que sea un costo alto no justifica el discrimen que se está haciendo contra los puertorriqueños, que el trato particular de contribuciones, que Puerto Rico no paga contribuciones federales, ya no es cierto porque se pagan muchas contribuciones federales en Puerto Rico y que los trabajadores federales pagan contribuciones y que no hay ninguna base para decir que el que se extiende el seguro social suplementario va a afectar la economía, todo lo contrario, la va a mejorar. Y Estados Unidos se tomó un tiempo larguísimo en determinar si recurría al Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo extendió los términos para someter peticiones de certiorari y radicó la semana pasada su petición de certiorari. Y es muy interesante, José Elías, porque están diciendo que revoque sumariamente el Supremo, es decir, que ni siquiera considere los argumentos de Baello, que ni siquiera considere celebrar una vista oral como se hace normalmente en los casos, porque dice que la decisión de Baello va contra unos precedentes bien establecidos del Tribunal Supremo Federal, que es el asunto de que se puede discriminar por razón del territorio. Y esto pues podría implicar que el Supremo emita una sentencia bien rápido revocando el caso, o la otra alternativa que presenta el Departamento de Justicia Federal es que siga el trámite ordinario y que se argumente eventualmente el caso ante el Tribunal Supremo. El caso tiene una importancia grandísima, como mencioné al principio. El Departamento de Justicia alega que son 23 mil millones de dólares lo que costaría la extensión del Seguro Social Suplementario para Puerto Rico. El Seguro Social Suplementario hace falta en Puerto Rico. 300,000 personas cualificarían para el Seguro Social Suplementario, por lo que es un programa súper importante para los puertorriqueños. Pero por el costo y por las implicaciones que tiene, que la decisión va en contra de Harris versus Rosario y de Califano versus Torres, pues es bastante probable, José Elías, que el Tribunal Supremo expida el auto de certiorari. Normalmente cuando se recurre por el Departamento de Justicia Federal, en el 30% de los casos el Tribunal Supremo expide el auto. En los demás casos, las probabilidades de éxito de que se expida el auto de certiorari para que el tribunal considere el caso es 1%. Así que es probable que en esta línea de casos que está Sánchez Valle, está Franklin, está el caso de Lutier y el caso de Baello, es probable que el Supremo intervenga para seguir fortaleciendo la visión que viene desde principios del siglo XX a través de los casos insulares, de que Puerto Rico es otra cosa, es propiedad y puede ser tratado de manera diferente. Así que nos enteraremos en las próximas semanas, probablemente un poquito más, ¿verdad? Porque los efectos de la pandemia han atrasado los trabajos del tribunal. Nos enteraremos si el Tribunal Supremo va a aceptar el certiorari y va a argumentarse de la manera normal, o si va a emitir una sentencia revocando la decisión de Torruella a la luz de los casos de Harris y de Califano. A esto quiero añadir una expresión del candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, sobre este tema, y cito: nuevamente el presidente, refiriéndose a Trump, se ha negado a proveer a Puerto Rico con recursos tan necesarios. Repetidamente insulta a los puertorriqueños. Su última acción es otro ejemplo de su falta de respeto hacia la isla. Esto termina una vez yo sea electo presidente. Bueno, lo que entonces uno se tiene que preguntar es si Biden, de llegar a la presidencia, cumple con eso, con esa promesa. Para los efectos se hace académico también el caso del Supremo, ¿cierto? Sí, si Biden saliera electo y decidiera, ¿verdad?, que ese caso no debe seguir en el Tribunal Supremo, puede solicitar el desistimiento voluntario de la petición de certiorari y prevalecería entonces la decisión del primer circuito. Pero mira, José Elías, en esto hay muchos otros intereses, no es una mera promesa de campaña, ¿no? Hemos visto cómo la política territorial de Estados Unidos hacia Puerto Rico se ha mantenido inalterada desde el año 1901, y lo vimos concretamente con el caso de Lutier, que el Tribunal Supremo, para poder justificar la constitucionalidad de los miembros de la Junta, se inventó una nueva teoría
aplicable a los territorios cuando se trata de los nombramientos de los oficiales federales. Así que el Tribunal Supremo ha estado siempre alineado con esos intereses territoriales y por eso tomo con pinzas esa promesa de Biden, quien está detrás de los puertorriqueños porque están en un estado, un grupo sustancial, están en un estado que es un estado pivote, ¿verdad? De los que deciden en las elecciones de Estados Unidos a la luz del problema que tienen ellos con el colegio electoral, ¿verdad? Que tú puedes sacar muchos votos y como quiera perder la elección. Así que habría que esperar, obviamente, que ocurra eso y que efectivamente Biden decida y le dé instrucciones a su nuevo secretario de Justicia que desista de la petición y prevalecería entonces la decisión del primer circuito diciendo que el Seguro Social Suplementario es aplicable a Puerto Rico. Ahora, siempre quiero aclarar, Josilia, cuando hablo de este tema, que usted no puede salir corriendo ahora a solicitar el Seguro Social Suplementario porque la decisión no es final y firme, está todavía en el trámite apelativo. Una vez el Tribunal Supremo lo resuelva, pues entonces ahí se sabría cuáles son los derechos que aplican a las partes. Bueno, por otro lado, otro asunto que quería hablar tiene que ver con una carta que envió la Junta de Control Fiscal sobre el tema de la situación, unas medidas que se aprobaron que aparentemente no tienen el respaldo de ellos. Quiero citar del comunicado de la Junta para su comentario. Previo a las primarias se adoptaron las leyes Ley 80 del 2020, Ley 81 2020, Ley 81 2020 y la Ley 82 2020 que prometen mayores beneficios de retiro para ciertos empleados del gobierno. Todo parece indicar que estas leyes fueron adoptadas sin el análisis requerido para asegurar que tales promesas pueden ser cumplidas. Nuestra directora ejecutiva, Natalia Yaresco, ha recibido múltiples mensajes de empleados públicos preocupados porque están tratando de planificar sus vidas mirando hacia el futuro, incluyendo su retiro a la luz de la opción de estas leyes. Deseamos subrayar que en la Junta de Supervisión escuchamos estas preocupaciones mientras analizamos el efecto de estas leyes en el pueblo de Puerto Rico. La impresión que tengo por lo que aparece en este comunicado de la Junta, licenciado y amigos de escuchas, es que ellos le han puesto el ojo a estas leyes aprobadas recientemente, la 80, 81, 82 de este año, que tiene que ver con los sistemas de retiro, para ellos evaluarlo y dar una evaluación más adelante. Licenciado, ¿qué interpreta de este tipo de expresión de la Junta, que contrario a otras ocasiones, siempre cuando se da la expresión de ellos es para decir que vamos a anular esa ley? En este caso es que la van a estar evaluando. ¿Cómo debemos interpretar eso? No cambia el análisis que ellos han seguido. En muchas ocasiones el problema es que el gobierno no ha sometido los documentos que la ley promesa exige cuando se aprueba una ley. Hay veces en donde el gobierno somete toda la documentación y las proyecciones sobre el impacto fiscal y la Junta entonces lo que baja es con una carta diciendo que la va a anular porque es incompatible con el plan fiscal. Cuando someten menos información o información que la Junta entiende que no es suficiente, entonces primero bajan con esta carta donde son de verdad de paños tibios, donde dicen que van a evaluar la situación, pero cuando el gobierno no somete la información es porque obviamente hay impacto fiscal que sabe que la Junta va a intervenir. Y esto es otro ejemplo, José Elías, de quien gobierna en Puerto Rico. Me sonreía, ¿verdad?, calladamente escuchando a los candidatos en ese debate que hubo en el colegio de CPA haciendo promesas sobre qué es lo que iban a hacer cuando salieran electos gobernadores y decía yo, pues le pidieron permiso a Natalia Yaresco, porque en realidad ya la Junta gobierna en el día a día, la Junta se entera de que se ha radicado un proyecto de ley que a ellos no les gusta, ya ellos están haciendo el análisis, escribiendo las cartas, anticipando la posible revocación de la ley. Y en ese sentido, José Elías, vivimos en una dictadura de 7 miembros ejecutada por Natalia Yaresco, quien es la gobernadora del país de facto. Y eso, hasta que los políticos de Puerto Rico no lo entiendan, la legislatura y la gobernadora no lo entiendan, pues vamos a estar siempre dando palos a ciegas sobre qué es lo que va a ser ley en Puerto Rico, qué es lo que no va a ser ley. Lo que siempre va a ser correcto hasta que no se derrote la Junta es que la Junta es la que va a decidir qué es una ley en Puerto Rico y qué no se puede aprobar como ley. Bueno, otro tema que también quería compartir, licenciado, es de una expresión del negociado de energía del pasado sábado. Y hay una palabra que usa que yo no la entiendo y quiero compartir lo que ellos
comunicaron para ver si me puede explicar a qué quieren decir ellos con desagregación, debo decir, del sistema energético. Cito, el negociado de energía de Puerto Rico, junto con la Junta Reglamentadora de Servicios Públicos, publicó el informe sobre la desagregación de funciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Además, requirió mayor información de la Corporación Pública para actualizar datos. Invitó a la parte interesada a emitir sus comentarios sobre el informe dentro de las próximas 3 semanas. Cito, el presidente de la Junta, Edison Avilés. La meta es avanzar rápidamente hacia una orden que requiera que la Autoridad de Energía Eléctrica presente tarifas desagregadas, lo que permitirá que se comience con un procedimiento para determinar los costos apropiados para la distribución, transmisión y generación de energía. Este será un procedimiento adjudicativo en el que se determinarán las tarifas de los servicios desagregados para proporcionar la información de precios que necesitarán los clientes que participen del transbordo de energía, dice la orden de negociado de energía firmada por los comisionados de ese organismo. Bueno, usted no sé si ha tenido la oportunidad de escuchar algo relacionado con ese concepto de la desagregación del sistema energético, licenciado. Bueno, eso es algo súper técnico y complejo. Resulta que antes, cuando la Autoridad de Energía Eléctrica era la única compañía que generaba la energía y que manejaba la transmisión y la distribución, pues obviamente esas estructuras de costo eran muy sencillas porque era un solo operador y era un solo generador. Ahora, con la entrada de los suplidores de energía eléctrica, AES, Ecoeléctrica, y particularmente con el asunto de que se ha delegado la transmisión y la distribución de la energía eléctrica, hace falta hacer estudios más puntuales, más detallados sobre los costos operacionales para los fines de determinar la propiedad, ¿verdad?, de las tarifas eléctricas y el que se tome en cuenta los costos que hay en los procesos de generación de energía eléctrica por contratistas privados. Sabes que hay un debate de más de 43 proyectos que la Junta quiere anular, sí, pero hay todavía unas políticas públicas de que se genere energía renovable y aparentemente la línea que se quiere empujar por la Autoridad de Energía Eléctrica y por el negociado son proyectos privatizados enormes, ¿verdad? Que no es lo que quieren los grupos ambientalistas como Queremos Sol. Quieren una energía eléctrica más distribuida entre pequeños productores, ¿verdad? Comunitarios, etcétera. Pero es parte de ese proceso que tiene que ver con el Plan Integrado de Recursos y también tiene que ver con la supuesta transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica que está en proceso con la aprobación del contrato de Luma. Bueno, y de hecho, y hablando de Luma, este fin de semana el señor Wayne Stensby publicó un artículo titulado Luma Energy lista para ser un ente de cambio, y él básicamente pues hace sus argumentos relacionados a lo que alega van a traer para transformar el sistema eléctrico, hacerlo más seguro, más moderno, más sostenible y responsable. Hablando de seguridad, centrado en el cliente, la fiabilidad, resiliencia, sostenibilidad y accesibilidad. Y pues plantean que estarían creando una oportunidad de carrera profesional para los empleados de la autoridad en Puerto Rico. Un elemento, y cito, importante de la transición, que ningún empleado de la autoridad perderá su trabajo como resultado de esa transición, y que ofrecerán opciones para que los empleados de la autoridad permanezcan con el plan de pensiones de la autoridad o se unan al nuevo plan de Luma. Y entonces plantea el cierre que no es una privatización. La autoridad y sus activos continúan perteneciendo al pueblo de Puerto Rico. Como proveedor de servicio estamos aquí para mejorar sus activos. Esperamos continuar el diálogo, no sé con quién, y trabajar con todas las partes interesadas para hacer de esto una transformación real. Hay un planteamiento que hace en el artículo sobre el tema del título 3, y cito: el trabajo para transformar la autoridad apenas comienza, aún queda trabajo por hacer en la reestructuración de la generación, la reorganización general de la autoridad, título 3 y la culminación de la mejora física necesaria para un sistema robusto. Bueno, vamos un momento a su comentario sobre esta intención de Luma en esta etapa y querer vender su contrato ante la opinión pública como algo que es bueno para el país. Sí, José Elías, porque recuerda que las denuncias que se han hecho por parte de Lutier, grupos ambientales, el sistema de retiro de la autoridad en torno a los efectos
del contrato de Luma han calado, y esto se ha venido a corroborar con el estudio que hizo el Centro para la Nueva Economía, que es un centro de pensamiento conservador, y ha dicho que ese contrato de Luma presenta riesgos catastróficos y oportunidades para Luma de obtener ganancias no anticipadas en perjuicio del pueblo de Puerto Rico. Y ellos, Luma ha entrado en una ofensiva para tratar de convencer, ¿verdad?, a los estamentos políticos que están ahora en competencia para las elecciones, porque acuérdate que hay 6 candidatos a la gobernación, y hay algunos que ya han expresado que tienen serias reservas con el contrato de Luma, y el contrato está siendo impugnado en los tribunales. O sea que ellos están en una situación bastante precaria y a la defensiva por todo lo que se ha escudriñado del contrato. Esas palabras, José, si tú lees eso, son palabras huecas, rimbombantes, y que no tienen fundamentos que sostengan esas aseveraciones. Son todo opiniones que emiten ellos. Esto va a ser bueno, sistema robusto, resiliente. Las mismas palabras que usaba el depuesto gobernador Rosselló para explicar lo que él quería hacer con la Autoridad de Energía Eléctrica, pero no explican cómo es que se va a lograr esto, y las promesas que le hacen a los trabajadores no están sustentadas por el contrato. El contrato lo que le obliga a Luma es solamente entrevistar a los empleados, no los obliga a contratarlos. Y no hay ninguna base para pensar que los empleados van a continuar en el sistema de retiro, y el impacto de una disminución de las aportaciones al sistema de retiro será el último clavo en el ataúd del sistema de retiro. Así que todas esas palabras que han utilizado y esas ideas, no hay base en los documentos que se han emitido para entender que se van a materializar, y por tanto lo veo como un esfuerzo de relaciones públicas ante los ataques bien puntuales y específicos basados en los documentos que han hecho tanto Lutier, el sistema de retiro, como el Centro para la Nueva Economía. Licenciado Manuel, y como siempre, gracias por la oportunidad que nos brinda a conversar. Seguiremos hablando más adelante. Como no, José Lía, estamos a la orden, y que pase buen día. Igualmente usted.